Esto es Literacidad en Movimiento. Leer el mundo, escribir las realidades. El podcast de la Maestría en Estudios en Literacidad de la Universidad de Guadalajara. Acompáñanos a conocer ideas, voces y proyectos que transforman el mundo con palabras. Siéntete como en casa y sé parte de la conversación. Les damos la bienvenida al podcast Literacidad en Movimiento, leer el mundo, escribir las realidades, de la Maestría en Estudios en Literacidad del Centro Universitario de Artes, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Un espacio que busca divulgar experiencias, investigaciones y proyectos que muestran cómo la lectura y la escritura transforman las realidades sociales, culturales y educativas que se han gestado en el programa de la Maestría en Estudios de Literacidad. Este episodio lleva como título Voces en Construcción, un diálogo más allá de las líneas entre una tesista y su lectora, en donde conversaremos en torno a la tesis como una práctica letrada clave en el ámbito académico, que además de integrar procesos de lectura, escritura e investigación en aras de generar conocimiento, pues también es un espacio en el que interactúan ideologías, voces y horizontes compartidos entre más de una persona. Mi nombre es Alejandra Roa Márquez y yo soy estudiante del cuarto semestre de la Maestría en Estudios en Literacidad, en la que realizo un estudio sociocrítico sobre los cuerpos alfabetizados en la educación pública desde la literacidad corporal. Me acompaña en esta ocasión Lili Camberos, quien es egresada de la Maestría en Estudios en Literacidad, cuya investigación lleva por título Aprendizaje dialógico, libro álbum y escritura creativa, elementos para la construcción de un espacio seguro para el desarrollo de la competencia emocional, una experiencia desde la literacidad, quien además actualmente es lectora de mi trabajo recepcional. Bienvenida, Lili, gracias por aceptar la invitación a este podcast. Hola Alejandra, muchísimas gracias por invitarme y también por permitirme dialogar y tener este encuentro entre tesista y lectora, pero también como egresada, ¿no? de la maestría. Justo para las personas que nos acompañan, iremos dentro de la propia estructura del podcast, iremos tratando también de explicar cómo es que esta mirada de la literacidad puede, ¿no?, cambiar y dar otros giros a las prácticas lectoras o a las formas de leer, escribir y narrar que comúnmente realizamos, ¿no? Y por eso mismo este episodio tiene esa intención de dialogar en torno al proceso de construcción y acompañado de la tan temida, hay que decirlo un poco, ¿no? Y muchas veces odiada también tesis, ¿no? La cual no es solo un documento académico formal desde la mirada de la literacidad, tampoco solo una cuestión monográfica y estructurada, sino un espacio dinámico y social que deja constancia, pues, del recorrido que hemos hecho y seguimos haciendo para construir nuestra voz académica. Es por lo que justo en este espacio coincidimos Lili, que además, pues ya como lo mencionamos, además de ser egresada de la maestría, pues actualmente es la lectora de mi tesis. Esta relación entre tesista y lectora, desde la mirada de la literacidad, no es solo de corrección de textos, tampoco es como un proceso frío, ¿no? Sino más bien es un como lugar en donde, como estudiante, estoy siendo acompañada para integrarme a estas prácticas letradas específicamente de esta comunidad que estamos formando en estudios en literacidad, y justo es ahí donde me gustaría mucho empezar ya de lleno, una vez ya contextualizando esto, a dialogar con Lili. Antes de que empecemos, Lili, a hablar sobre este momento en el que nos encontramos tú y yo por el camino, ¿no? Me gustaría mucho que pudieras, antes que nada, contarnos un poco de ti y también hablarnos de tu investigación. Si quieres, empezamos con que nos digas quién es Lili. Híjole, bueno, Lili es como un montón de cosas, ¿no? Pero en esencia creo que Lili es muy inconforme. Entonces, eso me ha llevado como a buscar encontrar lugares para mis curiosidades, para mis inconformidades, porque generalmente en los espacios donde me encontraba no hallaba ese lugar, ¿no? Entonces creo que en esa búsqueda es que llegué a la maestría en literacidad. Buscando un espacio que le diera lugar a las inquietudes que tenía
que en otros lugares era como, no, aquí no, no cabe, o no tiene lugar, o si quieres que quepa, pues tienes que como meterlo con calzador, ¿no? Entonces, bueno, más o menos empieza ahí. Cuando comienzo a dar clases, estaba muy segura de que quería dar clases como me gustaba recibir clases, y eso no siempre resultaba eh, institucionalmente factible, porque siempre las instituciones pues tienen propósitos muy claros, lineamientos, objetivos, metas que seguir y protocolos, herramientas que yo decía, no terminan de satisfacerme completamente o no me dicen lo que a los demás les dicen. A mí me interesaba más que en la primera escuela donde empecé a dar clases, lo que los chicos tenían que decirme, lo que las chicas y los chicos me decían sobre lo que leíamos, que propiamente su comprensión lectora, ¿no? Y irme como, ¿cuál es la idea principal? ¿Cuál es el personaje? Eh, Sentía que era perder algo más, sobre todo porque como lectora, tampoco yo iba por ahí pensando en cuál es la idea principal de esta novela que estoy leyendo, ¿no? Sino iba, o al menos la forma en la que leo es a la vez que voy leyendo, me voy leyendo. Y entonces voy haciendo como concatenaciones conmigo mismo, con mi experiencia, con experiencias similares. Entonces voy entretejiendo y en ese sentido lo puramente de la competencia lectora, pues le quitaba eso otro. Entonces, bueno, así comienzo a dar clases, llego a la maestría eh, y no sé bien sobre, creo que muchos así llegamos, sabemos que queremos un proyecto, pero tampoco estamos muy seguros de cómo funciona. Yo trabajaba en dos escuelas en ese momento, no sabía de cuál, tres escuelas en ese momento, no sabía en cuál de las tres enfocarme y por razones que en este momento no recuerdo muy bien, terminé eligiendo con las chicas y los chicos que trabajaban en licenciatura para ver qué sucedía con la lectura de libros álbum eh, y por qué eran tan bien recibidos con mis estudiantes de licenciatura. Empiezo a investigar, pero yo tenía ciertas ideas y tengo que decir que llegué más o menos como a tercero de la maestría con las ideas que tenía hasta que empecé a hacer entrevistas. Y fue en las entrevistas donde empecé a notar que las y los estudiantes tenían otras cosas en mente que yo no estaba pensando. Y de ahí surge el título del libro, de la tesis, que es la construcción de un espacio seguro, porque yo les daba clase de creación literaria, pero más allá de pensar ellos en desarrollar habilidades como de aquí voy a ser escritor o en algo más puramente editorial, buscaban ese espacio como de encuentro con otros, pero también como un espacio que les posibilitaba el encuentro consigo mismos. Y había una constante, inicialmente lo vi en estas evaluaciones que te hacen semestrales, de comentarios que dejan sobre si recomiendan la clase o no, y ponían mucho este término de lugar seguro, pero no fue hasta que empecé con las entrevistas que entendía a qué se referían. Y entonces, bueno, fue a indagar sobre qué de lo que estaba sucediendo en ese entorno y en ese momento con los estudiantes y con las estudiantes causaba ese lugar seguro, sobre todo porque la educación, y lo mencionas tú también en tu tesis, no siempre es un lugar donde podemos sentirnos seguros, incluso puede ser inhóspito y que ellas y ellos pudieran sentir que ahí estaban a salvo, pues yo quería saber qué era lo que estaba pasando, aunque ya estuviera pasando, no siempre no estaba siendo completamente consciente de qué eran esos elementos. Entonces, bueno, más o menos sobre eso iba la tesis. Bueno, va. Qué interesante, ¿no? Que además la literacidad como este lente teórico, ¿no? También, pero como este, incluso un como nuevo, como una nueva mirada, como un nuevo una nueva forma, pues, de poder leer, ¿no? Incluso los procesos que tenemos como académicos,
te permitiera llevar a ellos a un espacio seguro. Me parece maravilloso. Yo admiro mucho, mucho tu trabajo, la verdad, y pues creo que a partir de lo que nos cuentas, y antes de que empecemos ya con el tema de nuestro podcast, creo importante que para las personas que nos están escuchando, a las cuales también todavía les parezca ajeno esto de la literacidad, ¿no? A veces yo lo menciono, no sé si te pasa a ti, ¿y eso qué? ¿Existe? ¿Cómo? ¿En qué te metiste ahora, Alejandra, no? No sé si a ti te pasa que es como ambiguo todavía un poco esto de la literacidad. Sí, creo que me pasa sobre todo en los espacios educativos. Creo que ahí es donde con mis compañeras, con mis compañeros, con los propios centros, donde hay como dos caminos que, aunque pensando en la nueva escuela mexicana, que la nueva escuela mexicana parte desde la literacidad, lo cierto es que desde la práctica y desde los lugares que habitamos como educadores, a veces todavía seguimos teniendo una concepción como más delimitada de lo que es o no debería de ser la lectura. Entonces, cuando yo trato de hablar desde este enfoque de valorar las literacidades que traen nuestros estudiantes, darles lugar a otras formas de escribir el mundo, a, a que no todo lo podemos reducir al texto, ni al texto leído, ni al texto escrito, que hay otras, sobre todo en la oralidad, hay otros sucesos que nos dan cuenta de un montón de procesos cognitivos, afectivos, corporales, que dejamos de lado cuando solamente nos centramos en esta dominancia del texto escrito. Y por ello nos parece importante que dejemos por aquí 4 de los términos que estaremos más o menos tocando durante la charla. Uno de ellos es literacidad, como esta capacidad de leer, entender y usar textos escritos para aprender y actuar en la vida, ¿no? Que eso es parte importante de lo que nosotros también estudiamos en la maestría, que lo que leemos y escribimos, pues tiene un fin más allá, ¿no? La Ujú. lectura y la escritura no son un fin en sí mismo, no se aprende a leer y escribir solo para leer y escribir en donde aprendiste a leer y escribir, o sea, Claro. tú lees y escribes pues para la vida misma. Por eso es que en la literacidad decimos o nos da, como ya lo mencionaba ahora Lili, nos da esta curiosidad teórica, metodológica, también práctica de qué hacen las personas con estos textos que nosotros les acercamos, ¿no? ¿Qué hacemos con lo que escribimos más allá de la escuela? Y justo este concepto de literacidad va más allá de solo descifrar palabras, ¿no? Como lo decía Lili, sino también eh, tiene que ver con cómo lo aplicamos en las situaciones cotidianas, ¿no? Ese es por un lado un término que estaremos como sobre el que pues se teje toda esta plática, pero hay otro que también es muy importante que es más allá de las líneas, ¿no? Esta frase en literacidad se refiere a ir más allá como de esta lectura superficial. Ya lo acaba también de decir Lili ahora, ¿no? A veces nos quedamos en los centros educativos como agentes educativos queriendo otra vez enseñar la misma gramática, enseñar las mismas reglas, enseñar cosas que a lo mejor en esta frase que nos invita pues a ir justo, ¿no? Abarcar como niveles más profundos. Es decir, ir más allá de las líneas significa pues no quedarnos solo en lo que la vista recorre, ¿no? Comúnmente. Otro término que vamos a estar trabajando acá mucho o mencionando es la práctica letrada. Justo decíamos, ¿no? La tesis como esta práctica letrada. Bueno, cuando referimos a la tesis como práctica letrada, es que estamos dándole el uso concreto a la lectura y a la escritura en una situación social cotidiana y específica. Y parece mentira, pero si es cotidiano el hecho de que uno entra a un posgrado y sabes que requieres hacer como este pase para poder adquirir, ¿no? Es como hago la tesis para adquirir el grado. Entonces, es el uso que le damos concretamente a la lectura y a la escritura en una situación social específica en donde los textos interactúan con las personas, pero también con las normas culturales, ¿no? Y con pues ciertas hegemonías también que por ahí se van colando. Y la voz propia como último concepto que tiene que ver desde la literacidad como con esta capacidad de las personas para expresar sus ideas, opiniones y sobre todo hacerlo de una manera autónoma y crítica, ¿no? Esto de lo crítico también
es algo que es muy importante dentro de la literacidad, sobre todo a través de las prácticas de lectura y escritura. Bueno, ahora sí que pusimos como estos términos ahí de pronto que parecieran rimbombantes o no. Yo me parece, como Lili lo dice, que yo he encontrado en la literacidad, ¿no? Este como pegamento que me ha permitido, ¿no? Darle sentido a muchas de las cosas que tenía anteriormente desarticuladas. Ahora sí, comencemos entonces, Lili, ya refiriéndonos específicamente al tema del podcast, hablando sobre este cambio de rol que has experimentado en la comunidad discursiva como egresada de esta misma maestría. Es decir, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva al moverte de estudiante a maestra en literacidad, pues dentro de la misma comunidad de práctica? Bueno, eh, creo que esto es un poco, lo voy a decir como estos actos de habla cuando nombras, ¿no? Y dices bautizado y entonces ya estás bautizado solo como porque se nombró. Eh, para mí, como creo que no he terminado de soltarme como estudiante de literacidad, más allá del grado, del título, del propio trabajo recepcional y la defensa, creo que de alguna manera uno no deja de aprender la literacidad. Creo que ese es un punto importante que me gustaría decir, incluso sobre temas que, que uno ya cree que está dominando. Entonces estoy pensando en esto, ¿no? Ahora que tuve la oportunidad de leer a otra compañera antes de leerte a ti y que era un tema muy similar al mío y al mismo tiempo era completamente distinto y el acercamiento era distinto y entonces no dejaba yo de sentir que seguía estudiando. Ese es creo que por eso digo que no, aunque está como este acto de habla de eres maestra, al mismo tiempo no siento terminar de estudiar la literacidad, porque justo la literacidad nos permite ver el mundo y leerlo desde tantas perspectivas que me siento más bien en la disposición y en la posibilidad de seguir aprendiendo otras literacidades, incluso otra forma de ver la literacidad, que en mi caso era la literacidad socioemocional y emocional, desde otros ojos, que es completamente otro encuentro con la literacidad y justo al estar la literacidad en medio de un contexto social, al ir cambiando el contexto social, creo que estás entrando nuevamente como con primeros ojos al texto, a la concepción. Entonces, para ir redondeando, creo que al final es eso, no, aunque haya egresado de la maestría, no termino de sentir que sigo estudiando la literacidad. Qué interesante lo que dices, ¿no? Porque al final en una visión tradicionalista, ¿no? Aspiracionalista incluso, en donde uno va buscando estos grados como en una especie de subir de niveles, ¿no? Como para llegar a un, no sé, a un pedestal o no sé a dónde queremos ir. Creo que eso es lo que la literacidad nos mueve, ¿no? Y nos remueve, como tú dices. El saber que pues siempre vamos a estar como en la búsqueda y en la necesidad de estar aprendiendo, ¿no? Y creo que como agentes educativos, esto ayuda mucho también a sensibilizar las jerarquías del aula, ¿no? Porque creo que el hecho de que entendamos que como docentes seguimos siendo aprendientes permanentes, eso también relaja, ¿no? Relaja un montón como el decir, ay, todo se centra en mí, todo está como en mí. Y en ese sentido, creo que lo que tú ahorita me mencionabas, ¿no? De que leíste a otra compañera, en esta retroalimentación, viéndola como un diálogo, aunque tú estás dialogando no con la persona como tú y yo ahora, sino con un texto, pero hay un diálogo, no solo como con esta mirada de corrección, creo que desde la literacidad es dar cuenta que la escritura no es un acto solitario, ¿no? Sino también social. O sea, tú cuando lees mis avances y me otorgas tu tiempo y me das tu retroalimentación, pues no solo corriges mis errores, estás dialogando con mis ideas, ¿no? Estás tratando de entender, bueno, ¿y quién es esta chica? O de dónde sale su motivación para
escribir sobre esto, ya que pues yo, como el reto que yo tengo ahora como estudiante, pues es desarrollar esta voz académica, esta voz, ¿no? Que me permita pues expresar mis ideas sin ser silenciada. Y creo que de pronto la figura de un lector se vuelve como en este sentido, como un evaluador, una autoridad, ¿no? Entonces, eso me parece importante porque cómo manejas tú esta tensión entre imponer tu visión experta y respetar la propia voz autoral emergente de alguien que sigue estudiando. Sí, fíjate que creo, me acabas de plantear una pregunta que no me había hecho a mí misma, entonces la voy a ir elaborando, pero al mismo tiempo me la he respondido varias veces. Creo que también la literacidad implica un posicionamiento en el mundo y es un posicionamiento desde donde nos colocamos. Hace un momento hablábamos como estas jerarquías, ¿no? La maestra, el doctor y estas jerarquías sociales que tienen una función. Sin embargo, también, así como en un momento hablaba de que a mí no me resultaba relevante con mis estudiantes de bachillerato ponernos a discutir lo indiscutible del texto, sino nuestras subjetividades eran realmente lo que me interesaba. Creo que también lo mismo me sucede como lectora. Eh, Al leer me siento más ávida de la parte subjetiva de quien estoy leyendo que de lo propiamente de la forma. Hubo en una ocasión conocí a alguien que me dijo algo que me pareció muy importante y muy pertinente. Me dijo que con un lector o un director o alguien que tuviera esta mirada evaluadora, buscábamos el diálogo de ideas, no necesariamente la forma o la parte escritural. Me acuerdo que esa persona me dijo, bueno, es que también existen correctores de estilo. Contrata un corrector de estilo y asunto resuelto, ¿no? Pero lo que me interesa es ese diálogo entre lo que yo estoy diciendo y lo que la otra persona piensa y siente, es estos sentipensares sobre lo que estamos compartiendo, ¿no? Entonces creo que como lectora me encuentro ahí, si bien hay una parte digo, soy de formación egresada en letra, entonces hay una parte en mí que está buscando los puntos, las comas, no me parece que sea el objetivo, porque para eso justo, si fuera eso, podrían contratarme solo como correctora de estilo y no necesitaría saber nada de literacidad para poder leer, o incluso ahora con inteligencia artificial, ¿no? O sea, lo pones y ya. Algo, por ejemplo, que me pasó contigo, particularmente cuando estaba leyendo, quedé muy fascinada con el estilo que justo no es tan académico, sino eh, más filosófico, porque creo que el texto y el texto, trabajo, recepcional, tesis, no deja de ser nosotros mismos, aunque haya ciertos estándares que tenemos que cumplir y aunque tengamos esta ilusión de la objetividad, no dejamos de ser sujetos subjetivos tratando de analizar una realidad que no sabemos cómo es porque la seguimos viendo desde nuestras subjetividades. El trabajo metodológico nos permiten volverlo un poco más objetivo, pero sigue siendo nuestra subjetividad la que está ahí. Y creo que eso es lo más valioso, sobre todo en nuestras áreas, ¿no? En las ciencias humanas, en las sociales. Eh, no solamente trabajamos con datos, trabajamos con la propia subjetividad de quien escribe y eso creo que es lo más valioso. Y qué buena reflexión nos dejas, ¿no? A los que en algún momento se nos ha pues puesto en el camino la oportunidad de leer a alguien más, de justo hacer esa autorreflexión y decir, bueno, ¿desde qué mirada la leo? ¿Desde la mirada del poder? ¿Desde la mirada de la superioridad? ¿Desde yo te corrijo porque entonces a mí me dieron este rol? Y ahí es donde entra la siguiente pregunta que me gustaría hacerte. Entra la dimensión afectiva de lo que implica estudiar también un posgrado, ¿no? O sea, tú cruzaste el mismo posgrado que yo
Y ya lo sabemos ahora en literacidad, que aunque hayamos cruzado el mismo posgrado, bueno, nuestros contextos, todas nuestras prácticas situadas, todo, yo por ejemplo estoy acá en Veracruz, tú estás en Guadalajara, todo cambia, ¿no? Y eso nos permite pues entender entonces que la dimensión afectiva adquiere algo muy importante. Y este, creo lo que tú me estás diciendo, y lo he sentido, ¿no? Yo de ti he sentido que tú has sido para mí una lectora, perdón, muy empática, en donde hemos como esta experiencia compartida, la hemos podido esto, ¿no? Decir, bueno, yo te he leído y aprendí de ti, yo te he leído y yo aprendí de ti, ¿no? Como dejando ya un poco también esta parte de yo sé más que tú o no. Y ahí es donde quería hablarte sobre cómo has podido tú ir sorteando estas ansiedades y vulnerabilidades que se sienten durante este viaje o este proceso de elaboración de tesis, en donde te pierdes para encontrarte, para luego perderte, ¿no? O sea, cómo influye tus propios miedos y logros pasados, tal vez, ¿no? De tu tesis, en la forma en la que ahora emocionalmente y académicamente, pues, me lees a mí y me acompañas en mi proceso. Fíjate que ahí me parece primero una pregunta maravillosa y te agradezco mucho que la hagas porque creo que no siempre podemos hablar de las afectividades que se mueven en un proceso de tesis, ¿no? Cuando yo estaba escribiendo la tesis, a la par estaba en un proceso psicoterapéutico y con el tiempo podía ver los cruces que había entre los propios descubrimientos personales con la tesis, incluso la relación tan fuerte que había entre mi propia historia de vida y terminar buscando cómo crear un espacio seguro. Si pudiera hacer un recorrido paralelo, creo que sin duda podría decir, claro, no podría haber hecho otra tesis más que esa, porque toda la historia de vida llevaba ahí, ¿no? Entonces, creo que es difícil, por eso decía, no podemos quitar a la persona del proceso, porque incluso las mismas cosas que nos llaman la atención, que nos mueven, que elegimos como temas de investigación, pues tienen que ver con nuestras propias trayectorias de vida eh, y, y no necesariamente en un sentido como algo que me impactó directamente, sino algo que me interesa, que me mueve, que me resulta relevante, que he visto de manera indirecta, pero finalmente, si no, no estaríamos dedicándole tanto tiempo, tanto ser, tanto amor a algo como una tesis que uno le dedica horas y horas y tiempo y esfuerzo y cuerpo y mente y emociones, ¿no? Y con respecto a las afectividades, voy a irme un poco más atrás y luego voy a regresar. Siempre había tenido como esta sensación de estar al margen, o sea, me refiero como en la licenciatura, en la prepa, y me esforzaba mucho siempre como por regresarme a mi lugar de, bueno, esto es lo que los demás están llegando a este consenso, yo no estoy de acuerdo, pero es muy incómodo no estar dentro del margen y entonces me volví a poner. Y con el tiempo, con los años, fui como sorteando la incomodidad, porque es muy incómodo de decir cosas que estuvieran fuera de margen. Y eso implicaba sobre todo ser más subjetiva que objetiva, atreverme a no buscarlo. Quizá por eso decía lo de mis estudiantes, que por eso insisto en que uno no puede separar la persona tanto de lo que nos interesa académicamente. También como docente soy así, porque como persona me hubiera encantado que alguien pudiera darle lugar a todo lo que yo tenía que decir fuera del margen. Entonces, creo que en la tesis también me fui dando oportunidad de decir, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Un poco de subjetividad aquí, un poco por acá, eh, darme la oportunidad de interpretar, probablemente en muchas ocasiones de sobreinterpretar, por ejemplo, desde la literatura, que cuando estudié letras,
Es decir, a lo mejor estoy sobreinterpretando el texto, pero, pero esto es lo que se está moviendo, ¿no? Y evitar esa incomodidad. Entonces creo que ya cuando llegué al posgrado, ya cuando llegué a la maestría, ya había aprendido a sortear más esa incomodidad. Entonces, cuando fui atravesando algunas incomodidades, por ejemplo, compañeros o maestros que me decían, es que no sé qué es el libro álbum, que era lo que a mí me interesaba, eh, poder explicarlo, de poder defenderlo, aunque a primeras luces no pareciera tan conectado lo que yo estaba diciendo, y irlo defendiendo, aunque no pudiera a lo mejor ser entendido en el momento a donde quería llegar o cuál era el fin que perseguía. Entonces, para quienes están estudiando el posgrado, creo que me gustaría decirles que vale la pena ir sorteando esos momentos de incomodidad cuando de pronto decimos algo, pensamos algo, interpretamos algo y que a lo mejor nuestros maestros o maestras digan, no iba por ahí. Y uno poder decir, no, sí iba por esto, ¿no? Y defender nuestro proceso mental que nos llevó ahí, o nuestro proceso creativo, o nuestro propio momento vivencial, que hace que tenga sentido en ese momento. También va a haber ocasiones en que vamos a tener que corregir camino, que oír, que ir modificando, pero no siempre significa que esas ideas de momento eh, fuera del margen necesariamente implique que están mal. No sé si iba por ahí tu pregunta. Claro, ya ves que también nos permite eso la literacidad, ¿no? Que en el momento en el que creemos que vamos por un camino se ramifican otras, muchas otras opciones, ¿no? Que también hay que considerar. Fíjate que al escucharte pienso en lo importante que es el diálogo más allá de las líneas, no solo con una tesista y su directora de tesis, que aquí voy a hacer un paréntesis porque aprovecho para mandarle un abrazo bien fuerte a la doctora Tere Orozco, que es mi, Directora de ambas. la directora, y mira, compartimos incluso, ¿no? Que es un gran ser humano, la verdad, una brillante catedrática y sobre todo creo que es una excepcional directora de tesis en cuanto a la literacidad. Recordemos, una directora de tesis para la literacidad que, uff, tiene también ahí sus aristas, ¿no? Y también creo que es muy importante el diálogo entre una tesista y su lectora, porque ya hemos transformado un texto que de pronto se vuelve, para mí, en mi caso, un monólogo estático. Yo estoy en mi tesis y de repente ya no veo más y me frustro. Ahora se vuelve en esta práctica social dinámica, ¿no? Y con ello, pues estamos fomentando otro tipo de literacidades y también de otro tipo de co-construcción también de significados. Pues entonces, Lili, a manera pues ya de reflexión final, me gustaría que pudieras brindarnos algún consejo sobre todo, sí a los que estamos estudiando la maestría, por supuesto también a los que ya egresaron, pero creo que también a todos los agentes educativos, llámense estudiantes, docentes, que ahorita mismo están transitando por este proceso de tesis. ¿Qué les podrías decir desde la mirada de la literacidad? Creo que la literacidad, que esa es la magia que tiene la literacidad. La literacidad tiene algo de mágico. Me refiero de mágico en cuanto a... Es una, es una forma de situarnos en el mundo. Creo que es el primer punto. Abandonamos la seguridad que nos dan las literacidades dominantes, que nos da el marco de referencia, y nos adentramos a cosas que no es que no estuvieran antes, es que solamente de alguna manera los marcos dominantes habían decidido no nombrar. Y cuando nosotros nos detenemos a mirarlo, a, a darle lugar, a nombrar lo que es tan importante en la investigación, entonces la literacidad también nos da esa otra mirada sobre otras literacidades que no estoy viendo, que no conozco, pero que puedo entenderlas desde un lugar mucho más empático, mucho más comunitario, que también la parte comunitaria es bien importante en la literacidad, mucho más social, y ya no solamente desde este pedestal de el marco de referencia de lo que tendría que ser la escritura o de lo que tendría que ser la lectura, y me refiero también no solamente del texto, sino
todo lo que acontece en el mundo, todo lo que acontece en la sociedad. Y creo que tengo algún punto, creo que importante. La literacidad creo que en sí misma implica un posicionamiento, hablar siempre de literacidades. Ya desde ahí nos estamos posicionando de que no hay una sola forma de mirar el mundo y de escribirlo. Y desde ahí creo que ya podemos ir acercándonos hacia esta perspectiva de la literacidad. Y, y pues ya, mirarlo con ojos de pluralidad. Mirarlo con ojos de pluralidad. Pues sin más que decir, agradezco a la Maestría en Estudios en Literacidad por posibilitar este espacio de encuentro entre pares que permite pues dialogar desde la reflexión crítica. Gracias Lili por tu tiempo y por el saber compartido, y gracias a ti que nos escuchas, que nos ves, que nos sentipiensas a la distancia. Y justo quiero hacerte un recordatorio, no te olvides de seguir atentamente los próximos episodios de nuestro podcast Literacidad en Movimiento, leer el mundo, escribir las realidades. Te invitamos a seguirnos también en Facebook, estamos como Maestría en Estudios en Literacidad, en YouTube nos encuentras como @literacidad_udg y en Spotify como Literacidad en Movimiento. Nos leemos pronto.